Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y este es su programa Líderes del Futuro en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad y como siempre en kbbf.org. KBBF está celebrando sus 50 años de servicio al público. Empezamos con estudiantes de la Universidad de Sonoma State a quienes empezaron esta estación de radio con otras personas porque la comunidad latino, latina, latinex no estaba recibiendo ningún tipo de apoyo, especialmente en español. Y 50 años después, con muchos sacrificios, aquí estamos y preparándonos para los siguientes 50 años. Líderes del Futuro ha estado aquí por casi 13 años ya, proveyendo información durante los incendios, COVID y mucho más. Y el día de hoy tenemos el privilegio de tener una plática con el doctor Ricardo Reyes Chilpa, quien tiene una maestría en ecología y un doctorado en biología. Pero la razón que quería yo hablar con usted el día de hoy, doctor Reyes Chilpa, es primeramente me gustaría que nos educara dónde trabaja y de ahí nos vamos a mover a el tipo de trabajo tan importante que usted hace. Primeramente, bienvenido al programa Líderes del Futuro. Muchas gracias y bueno, es un gusto y un honor estar con ustedes. Y bueno, como comentaba, me llamo Ricardo Reyes Chilpa, soy originario de Zumpango de la Laguna, Estado de México, y que es ahí queda la última o de una de las últimas lagunas del sistema que había en la Ciudad de México, porque muchos tal vez no lo recuerden, pero hace 500 años era un paisaje lacustre. Y bueno, yo soy investigador en el Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el área o en el departamento de productos naturales. Esto significa que nos dedicamos a estudiar sustancias que producen los seres vivos. Eso es lo que se entiende en química por productos naturales, sustancias hechas por seres vivos, y bueno, especialmente las plantas, pero también hay animales, organismos marinos, hongos que producen estas sustancias. Y estas sustancias, pues pueden ser fuente de muchos medicamentos. Hoy día se estima que más o menos el 50% de los medicamentos, o como dicen en Estados Unidos, drogas, pero en México tiene otro contexto, Yeah. provienen directa o indirectamente de la biodiversidad. A veces directamente cuando se extraen de un organismo, de una planta, y se aíslan puros. Pero en los últimos años, pues a veces nada más identifican y los químicos las modifican o las producen en el laboratorio o en plantas industriales. Entonces, hoy día, pues más o menos un 5% de los medicamentos que están en el mercado aprobados por la FDA, que es la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, son directamente extraídos de la naturaleza. Otro 25% son modificados, son semisintéticos. Se extrae la sustancia y se modifica. Y el resto, pues están inspirados total o parcialmente en una sustancia natural. Entonces, por eso se dice que el 50% de los fármacos hoy día probados provienen directa o indirectamente de la biodiversidad. Y a eso nos dedicamos, a estudiar sustancias naturales. Gracias por esa introducción. Más que nada, una de las cosas que me conectó con usted, que a mí me gusta mucho, es aprender acerca de las plantas y los beneficios. En mi clase de América Latina y el Caribe, aquí en Santa Rosa Junior College, dedicamos 2 semanas, leemos un libro que se llama Bendíceme Última, que es una curandera y la historia de una curandera, un libro escrito en los 1970s durante el movimiento chicano, chicana, chicanex, y motiva a mis estudiantes a aprender acerca de plantas medicinales y para qué sirven esto y lo otro. Y lo que una vez más me conectó a usted es que usted
se dedica a hacer este trabajo, pero usted también investiga acerca de las plantas que hace 500 años nuestros ancestros ya estaban usando para curarse, y mucho de su trabajo, o tal vez parte de su trabajo por seguro, es acerca de esto. Y usted me mandó un artículo reciente que acaba de publicar de una de esas plantas. ¿Qué nos puede contar acerca de ese trabajo que usted hace y por qué es tan importante? Bueno, sí, eh, yo he incursionado en los últimos años en el estudio de un texto que se escribió en 1552. Es Ujú, decir, dentro de poco va a cumplir 500 años de haber sido escrito. Y ujú, yo lo llamo, es el primer libro sobre plantas medicinales escrito en México y en el continente americano, en ujú, todo el continente americano, porque recordemos que Cristóbal Colón descubre lo que después se llamaría América en 1492. Entonces, este libro es el primero que se escribe en América y es referente a plantas medicinales de México. Este libro se escribe 31 años después de la caída del Imperio Azteca. El Imperio Azteca sucumbe en 1521 por una coalición de soldados españoles, de enemigos ujú. indígenas de los aztecas que estaban descontentos con su régimen, pero bueno, entonces logran hacer una gran coalición que derrota al Imperio Azteca en 1521. Y entonces, 21 años, bueno, 31 años después, se va a escribir este libro que su nombre es, bueno, hay dos nombres. El más corto es Códice de la Cruz Badiano y se refiere precisamente a los nombres, primero del médico indígena que escribió el libro, que se llamaba Martín de la Cruz, y del profesor indígena, Juan Badiano, que lo tradujo del náhuatl al latín. Ni siquiera está escrito en español, está Ujú, escrito en latín. Y entonces, este Códice de la Cruz Badiano, pues su título original es, primero se los digo en español, Librito de hierbas medicinales de los indios, o en latín, Libellus de medicinalibus indorum herbis. Y entonces, pues el nombre corto es Códice de la Cruz Badiano, en honor, o porque lo escribió el médico Martín de la Cruz y Juan Badiano. Entonces, ustedes se pueden preguntar cómo es posible o por qué escribieron este libro dos indígenas. ¿Cómo es que un indígena dice que era profesor y sabía latín? Que hay que recordar que el latín era el idioma culto y el idioma universal, como hoy día el inglés, en todos lados se habla inglés, en todos lados del planeta. Entonces, el latín se hablaba en todos lados. Entonces, pues, ¿cómo es que estas personas hicieron este libro? ¿Cómo ha llegado hasta nuestros días? ¿Y qué contiene? Entonces, para eso, pues hay que contar un poquito la historia. Ya les mencioné que en 1521 ocurre la caída del Imperio Azteca. Sin embargo, pues los españoles, pues no eran tantos, y entonces, pues ahora los historiadores han, pues, encontrado que hicieron una serie de alianzas, ¿no? O sea, con muchos grupos indígenas, a los cuales simplemente les decía, ¿crees en Cristo? Sí. ¿Juras lealtad al rey de España? Claro que sí, aunque no lo conocían. ujú, ¿Juras lealtad al capitán general Cortés? Claro. Ah, bueno, entonces tú sigues siendo el jefe de esta zona, ujú, el cacique de este lugar, te ratificamos en el cargo, pero ahora ya tus patrones, tus jefes, ya no van a ser los aztecas. Tu jefe va a ser, vamos a ser nosotros. Cambiaste de jefe, pero ujú. tú sigues siendo el jefe. Entonces ratifican territorios, posesiones, cargos a muchos caciques, y entonces, pues los españoles se dan cuenta, o el virrey Antonio de Mendoza se da cuenta que necesita crear un colegio para hijos
de los descendientes, de los nobles, de los caciques, porque ellos van a heredar esa posesión o van a estar a cargo de eso y tienen que ser buenos administradores. Y como buenos administradores, pues tienen que empezar por saber, bueno, la religión, el idioma, el español, a escribir, a leer, a hacer cuentas. Entonces los niños de los hijos de los caciques son enviados ahí a ser instruidos para que en el futuro sean buenos administradores. Esto va a durar más o menos un siglo, pero en tanto se equilibran las poblaciones. Pero en un inicio los españoles no pueden, pues digamos, estar en guerra con todos. Si lo hubieran hecho, pues seguramente pronto hubieran perdido el poder. Y entonces es ahí donde se funda ese colegio, y en ese colegio que se llamó Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, en la Ciudad de México, pues hay profesores indígenas que hablan el náhuatl, que hablan el español, bueno, va a haber profesores indígenas, va a haber niños que van a convertirse en profesores como Juan Badiano, que ya también sabe latín, y va a haber médicos para atender a los niños, en especial Martín de la Cruz, que era un médico indígena, para atender a los niños indígenas, porque se decía un médico indígena debe atender a los indígenas, un médico español a los españoles. Aunque Martín de la Cruz parece que era un excelente médico, porque atendió al virrey o se cree que atendió al virrey porque el virrey le concedió privilegios escritos, como el tener una mula, un caballo, lo cual era inusual solo para españoles o para nobles indígenas. Entonces logra estos privilegios por escrito, queda consignado, y pues se cree que es gracias a sus buenos oficios médicos. Entonces yo me dedico a estudiar las plantas que están ahí mencionadas para diferentes padecimientos humanos, y es un libro muy bonito, que bueno, no sé si hay oportunidad de mostrarles alguna planta, mostrarles este librito, pero es una joya y tiene una historia muy accidentada, como un libro que se escribió hace casi 500 años ha llegado a nuestros días, y en mi caso me dedico a estudiar la química y los efectos farmacológicos de algunas de esas plantas. Definitivamente. Y eso, una vez más, él, como mencionaba, es la razón que me gusta tener pláticas con usted, porque usted no nada más nos dice, esto es lo que hago o esto es lo que es, pero nos da el historial, el cual es esencial para entender por qué sucede esta cosa, por qué sucede aquella cosa. Una vez más, esa información donde nos dice que este médico indígena que típicamente no tendría que caminar para acá y para allá, le dan una mula o le dan un caballo o lo que sea, y tiene ese privilegio. Ese tipo de información no lo encontramos en muchos lugares. Entonces, agradezco que nos da esa información. Ahora, dos cosas. ¿Dónde, no sé si sepa, pero si sabe, dónde terminó el documento original que ellos crearon? Bueno, antes de hablar de dónde quedó y dónde está actualmente, quisiera decir que ese libro se escribió como un regalo para el rey de España, Carlos I o Carlos V, dependiendo el reino del cual se le ubique. Pero en España es Carlos I. Entonces, ¿y por qué le envían un regalo de un colegio dedicado a niños indígenas? Claro, regido por franciscanos, por curas franciscanos, este regalo. ¿Por qué se lo van a ofrecer y se lo van a enviar a España? Porque resulta que el colegio estaba viviendo una situación muy difícil. Para muchos españoles, la idea del virrey era desafortunada. O sea, ¿cómo darle educación a los niños indígenas? O sea, por favor, eso era una cosa, y había mucha oposición. Entonces resulta que en 1545 hay una epidemia
de una enfermedad que le llamaron los indígenas cocolistle, que hoy dicen los científicos que probablemente fue salmonela, y mueren muchos niños y profesores del colegio. Entonces dijeron, bueno, si ya se murieron tantos, pues vamos a cerrar el colegio. Quitémosle el dinero. Y entonces se lo quitan. Y entonces los curas animan al médico y al profesor a que escriban un libro para que vean qué cosas tan bonitas hacen. Bueno, no solo bonitas por los dibujos tan hermosos que tiene de las plantas, sino que también qué útil es para muchas enfermedades que hay en Europa y aquí. Entonces, y enviarle ese regalo al rey para conseguir su favor real y le regrese el subsidio. Entonces lo hacen y ese libro lo va a llevar el hijo del virrey a España. Él mismo, el hijo del virrey, era un gran marino y comanda la flota. Entonces, una zarpa del puerto de Veracruz rumbo a España y lleva el libro. Y no crean que esto era como tomar un avión hoy día y cada rato salen los aviones o cada 2 días, en fin, dependiendo del destino, sino que era un viaje anual porque aquí había que aprovechar las corrientes, los vientos y salían en flota, muchos barcos protegidos por barcos de guerra, muchos barcos de comercio y por los piratas. Entonces, no era de que, bueno, se me fue el avión, tomo el que sigue, ¿no? O se me fue el autobús o el tren, tomo el que sigue, me espero unas horas. No, se tenía que, en la flota partía un día y hasta el otro año. Entonces, el hijo del virrey comanda en la flota y lo lleva a España y allá lo entrega con muy buenos resultados porque van a regresarles el subsidio, el dinero para que el colegio siga subsistiendo. Y entonces, pues, digamos, logra su cometido de esto. Los historiadores aún discuten si fue el rey, si fue el hijo del rey, si fue la hermana del rey quien recibió el libro, pero de que tuvo efecto, tuvo efecto. Sin embargo, pues lo mandaron a la biblioteca y ahí quedó guardado durante aproximadamente un siglo. Luego cambia de manos. Un boticario del rey se vuelve su dueño y se llamaba Diego de Cortavila. Lo sabemos porque él lo firmó y tiene su firma el libro. Entonces ya se sabe quién es Diego de Cortavila. Se lo regalaron, se lo robó, cómo llegó a sus manos, pero el rey ya no fue su dueño. Diego de Cortavila. Y pronto pasa a manos del cardenal Barberini en Roma. Entonces, lo robó por encargo, ya lo tenía él, o pensó, dice, aquí nadie aprecia este libro, yo mejor lo uso más, porque además era una copia única. Roma se hace una copia justamente y el libro queda otra vez en la biblioteca del cardenal, que posteriormente en 1900 va a integrarse en la Biblioteca del Vaticano y solo hasta 1929 va a ser descubierto. Y esto es como encontrarse un dinosaurio a la vuelta de la esquina, un fósil viviente. Entonces lo encuentran dos investigadores y se publica por primera vez en 1939 en Baltimore, en una edición en inglés por William Gates, profesor de antropología. Y en 1940 nuevamente se publica por Emily Walcott Emmart, también en Baltimore, también en inglés. Y entonces, pues recuerden que recién se acababa de descubrir, bueno, no tan recién, pero hacía 40 años, Machu Picchu, una ciudad perdida. Entonces, esto no era una ciudad perdida, sino un libro perdido que el mundo desconoció durante siglos. Y entonces, pues lo publican como un tratado de medicina azteca. Y en México solo se va a publicar hasta el 64 y luego en el 91. ¿Y por qué se publica? Porque
un señor que ustedes conocen, que se llamó Juan Pablo II, Ujú. viene de visita a México y su regalo es el libro original. Entonces, con muy buen tino, pues el Papa, aconsejado por sus asesores o solicitado por el gobierno mexicano, en todo caso, él es sensible y regresa esta joya. Estoy seguro que muchos funcionarios le han dicho, no, no lo regreses, ya lo tenemos nosotros. Pero el Papa lo regresó y hoy día está en las bóvedas del Museo de Antropología y también hay varias ediciones que se pueden conseguir en las librerías. Pues esa es la historia del libro, un poco a la carrera. Definitivamente, pero una vez más, esta es una vez más la importancia del conocimiento que muchos de nosotros y nosotras no nos enseñan en las escuelas, no nos enseñan en casa porque no sabemos esto, porque a propósito, le digo a la gente, tenemos que forzarnos a recordar lo que nos forzaron a olvidar. Am, para gente que puede viajar de los Estados Unidos a México, es importante que no nada más vayamos a la playa y que aquí y allá, pero que llevemos a nuestros hijos, a nuestras hijas aquí a estos lugares tan importantes como son museos, como son estos institutos. Si todo sale bien, vamos a empezar a llevar jóvenes el siguiente verano de preparatoria y de colegio allá a la Ciudad de México a conocer algunas de estas cosas y a trabajar con usted un poquito también. Y esperemos que con este conocimiento usted pueda venir a visitarnos aquí al condado de Sonoma también y usted y yo vamos a trabajar en eso porque usted puede dar lecturas en diferentes áreas y usted lo ha hecho, ha viajado a los Estados Unidos, usted ha ido a Harvard, ha venido a UC Irvine y otros lugares. Entonces vamos a trabajar en esto porque sabemos que nuestra radio audiencia ha pedido este tipo de conocimiento. Esto me trae a otra pregunta y esta es, de ese libro, ¿como cuántas plantas usted ha examinado recientemente? Bueno, el libro es pequeño, contiene 220 nombres de plantas en idioma náhuatl, que es el idioma que hablaban los aztecas, de las cuales, si no mal recuerdo, 180 están ilustradas, están dibujadas. Entonces, nuestros colegas botánicos, lo primero que hacen es ver el dibujo de la planta. Y Ujú. una vez que ven el dibujo de la planta, pues con su experiencia, nos dan el nombre científico de esas plantas. Entonces, un aproximado de 80% de esas plantas han sido identificadas. Algunas, estoy seguro, toda la audiencia las reconocería, porque, por ejemplo, está dibujado un nopal y está muy bien dibujado con sus punitas rojas, en fin, entonces cualquiera diría, eso es un opal, que en idioma científico sería opuntia, pero hay 300 especies de nopales en México. En fin, no exactamente, bueno, algunos pueden decir que es tal especie o la otra, hasta donde llega la posibilidad de interpretarlo por el dibujo o también por el nombre, porque también los nombres perduran. Por ejemplo, la palabra jícama, espero que muchos conozcan las Ujú, jícamas y las hayan comido, pero ese término aparece desde hace 500 años, ya está escrito, aunque con X, como México, ujú. pero la palabra jícama se ha mantenido desde hace 500 años y lo seguimos diciendo como hace 500 años. Y se sigue usando como siempre, ¿no? Ujú. Para consumirla, aunque también tiene algunas aplicaciones médicas. Sus semillas, no necesariamente el tubérculo que nos comemos. Y entonces, pues yo he estudiado algunas y otros colegas también han estudiado algunas. Y si quieres, pues te doy un ejemplo de Ujú. una planta que yo creo que todos conocen, que es la guayaba. Y entonces, para quienes no sé si se consigan,
allá en el sur de California, pero estos frutos redondos, amarillos, muy ricos, y Ujú, entonces, de un árbol. Entonces, en este códice está mencionada la guayaba como xaxocotl, es decir, fruto arenoso. Y todos los que hemos comido guayaba sabemos que tiene muchas semillitas, ¿no? ujú, Y entonces nos comemos esas semillitas. Y entonces el xaxocotl, guayaba o Psidium guayaba en lenguaje botánico, pues es una planta cuyas hojas se recomiendan para la disentería. ujú, Y entonces es una de las plantas que actualmente todavía se usan en México, un té de hojas de guayaba para dolores de estómago. ujú, Y algunos investigadores, como el doctor Javier Lozoya, que el año pasado falleció, pues estudió las hojas, incluso en pacientes, en el Instituto Mexicano de Seguro Social en la Ciudad de México, con muy buenos resultados. Y luego y se identificó con su grupo que tiene unas sustancias que le llamamos flavonoides glicosilados, e incluso logró hacer un fitomedicamento que hoy día se venden en muchas farmacias por un laboratorio. Y este es todo un desarrollo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, es uno de los casos de éxito, o es tal vez el caso de éxito más claro, y no es una investigación mía, pero hay que dar crédito a quien ujú. lo hizo, ¿no? En este caso, el doctor Javier Lozoya y su grupo en el IMSS. Por mi parte, yo he estudiado otras plantas y pues les puedo decir que a veces no es tan simple. Las enfermedades que ahí aparecen, por ejemplo, hay una que dice en latín nigri remedium sanguinis, Ujú, en español remedio para la sangre negra. ujú. Entonces esto suena muy mágico o muy raro. ¿Qué es eso de sangre negra? Exactamente. ¿Quién se enferma de sangre negra? Bueno, pero esto incluso ni siquiera viene de la medicina azteca, sino de la medicina europea. Desde la época de los antiguos griegos, romanos, la época medieval. Entonces, en aquella época, por ejemplo, en Europa se concebía la salud como un equilibrio de humores, del cual el Ujú, más conocido tal vez sea la sangre o de fluidos. Entonces dicen, si hay un exceso de sangre, entonces la persona es enojona, colérica, entonces, o hay enfermedades que son causadas por el exceso de sangre. Entonces hay que aplicarle una sanguijuela para que ujú, le chupe la sangre que le sobra, o hay que aplicarle, hacerle una sangría, un corte. Entonces la sangre negra era un fluido que causaba en la persona no ira, no irritabilidad, sino tristeza, ujú. decaimiento. Entonces podemos rastrear a través de la historia que la sangre negra probablemente se refiere a depresión. Exactamente. Ya. Y Y usted entonces mencionó eso. decimos, es un remedio contra. Claro, tenemos un trabajo que se publicó en el Journal of No Pharmacology, donde describimos cómo es que llegamos a decir que la sangre negra es melancolía, tristeza, depresión. Entonces, sabiendo cuál es la enfermedad y viendo las plantas que están ahí dibujadas, pues las colectamos, les hacemos química y encontramos que efectivamente una de esas plantas, una de las dos principales de la receta, contienen sustancias antidepresivas. Esto se evaluó en modelos con ratones. Ujú, Bueno, explicar cómo se evalúa eso es un poquito más largo, pero de todos modos, bueno, se necesitaría ahora evaluar en humanos como un remedio para la sangre negra, melancolía, depresión. Entonces, eso es a lo que nosotros, bueno, mi grupo de investigación, mis estudiantes,
nos dedicamos a ir desentrañando y vamos planta por planta. Entonces, eso es lo que nos dedicamos a estudiar. Si las recetas que vienen en ese libro tan antiguo, digamos, tienen una base química y farmacológica, o solo se pueden interpretar en el plano cultural y simbólico. Entonces, porque también puede ser esa la interpretación. Y pues las dos son pues muy interesantes Ujú. de evaluar, bueno, de considerar y pues ir viendo más allá de los grandes dibujos, de los excelentes dibujos del libro, pues qué se puede encontrar desde la ciencia en este libro. Definitivamente. Y una vez más, es importante hacer el asesoramiento y la colaboración que usted está haciendo desde las personas que van y le dicen, bueno, el dibujo sugiere que es esta planta. Y ya de ahí se va a buscar a la planta. Y ya de ahí se empieza a analizar la planta. Y todo esto toma tiempo y usted una vez más ha publicado varios artículos que hablan específicamente de que esto es lo que sabemos. Este es el historial que sabemos de la planta. Esto es, right? Entonces, entender esto de que no todas las enfermedades que aparecen fueron como resultado de la historia o la comunidad indígena de aquí, pero que los europeos ya tenían hasta cierto punto ideas que les estaban tratando, de enfermedades que estaban tratando de solucionar y estaban hasta cierto punto pidiendo el apoyo de la comunidad indígena para tratar de entender cuál era el problema y cómo se solucionaba. Entonces, una vez más, para mí esto es súper importante, como usted ha dedicado toda esta energía, continúa trabajando en esto y por eso, una vez más, en un futuro, Líderes del Futuro Avanzando, le gustaría traerlo a usted aquí a que la comunidad migrante, las comunidades indígenas de aquí, que migraron aquí por razones de económicas o violencia, puedan conocer y tener un mejor entendimiento, que los niños, niñas que nacieron aquí de padres migrantes o refugiados que nunca han escuchado esto, que vengan a aprender acerca de estas cosas, porque el trabajo que una vez más usted hace es súper, súper importante y lo vamos a invitar en un futuro a que regrese a la radio también y podamos continuar este diálogo y tal vez nos pueda educar mucho más como lo ha hecho el día de hoy. Pero quería yo el día de hoy que fuera una introducción a quién es el doctor Reyes Chilpa de la institución prestigiosa que es la UNAM. Y una vez más, en un futuro, llevar a nuestros estudiantes allá a visitarlo a usted, a visitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a visitar el Instituto Nacional de Psiquiatría, a visitar también, usted y yo hemos hablado acerca de ir a visitar Cuernavaca, y si puede tomarse un momento y explicarnos acerca de Cuernavaca y su conexión con Maximiliano. Usted me contó una historia anteriormente acerca de eso, porque en Cuernavaca hay un lugar donde hay un montón de plantas también y hay gente que da entrenamientos de curanderismo y todo ese tipo de cosas. Sí, en efecto, Rafael. Pues mira, lo que pasa es que, bueno, yo recuerdo cuando estuve en Irvine que se celebraba el 5 de mayo por la comunidad mexicana como un gran acontecimiento. Y todos saben o todos recuerdan que esa batalla del 5 de mayo en Puebla fue comandada por el general Ignacio Zaragoza, Ujú. que él había nacido en Corpus Christi, Texas. Entonces, pues tal vez por ese detalle que Zaragoza era de Corpus Christi, entonces es que se celebra con mucho entusiasmo en Estados Unidos, en California, en fin, Ujú. bueno, lo que yo pude atestiguar en el Orange County. Ujú. Entonces, este caso, bueno, en este caso la batalla,
pues la ganó contra el ejército francés. Y el ejército francés vino a México apoyando a Maximiliano de Habsburgo y a un grupo de mexicanos conservadores que querían tener un emperador europeo en México. Y entonces, pues en esta batalla, pues que pierden los franceses, y, digamos, y que era en apoyo al emperador que venía de Europa, que se llamaba Maximiliano de Habsburgo. Entonces, Maximiliano de Habsburgo, ya como emperador en México, pues pues le costó trabajo, nunca consolidó su régimen y de hecho luego perdió finalmente, pero mientras pudo, pues en cierta forma gozó e impulsó también varias cosas. Entre las cosas gozosas que hizo, pues fue irse a Cuernavaca, que es una ciudad cerca a la Ciudad de México, a 100 kilómetros, de buen clima, muy verde, y hacer una finca de campo. En esa finca de campo, pues vivía lo que dicen los historiadores era su amante, su mistress, nativa, la India bonita le llama la leyenda. Entonces, pues ahí, cuando vayan a Cuernavaca, esa propiedad aún existe y está rodeada de jardines, una casita muy bonita, con su pequeña piscina, donde seguramente pues se la pasó muy bien entre flores y claro, buena compañía. Hoy día, esa casa de la India Bonita, pues es el Museo de Etnobotánica de Morelos, entonces está lleno de plantas medicinales y hay gente especialista en las plantas medicinales que pueden guiarles y decirles, y también es un lugar, un punto de reunión de educación, donde también van curanderos, en fin, y también, claro, especialistas de las universidades, entonces convive todo tipo de personas, de todo tipo de educación, con el interés de conocer sobre las plantas. Y bueno, pues Maximiliano, pues tiene sus partes buenas y sus partes malas. Entre sus partes buenas y que pocos conocen es que era un profundo aficionado a la naturaleza, a las mariposas, en fin, y también planificador de ciudades como el Paseo de la Reforma que hoy día conocen, que en esa época fue el Paseo de la Emperatriz. Entonces, pues es un legado, es una historia que nos dejó un emperador que finalmente no fue, sino tal vez hoy día estaríamos hablando en francés. Exactamente. Y una vez más, este es el tipo de historia, ese es el tipo de conocimiento que, como digo, no nada más llevemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a las playas y a otros lugares así turísticos, ¿no? Pero que debemos de llevar a nuestros hijos, nuestras hijas, porque México tiene un conocimiento, un historial, tiene 68 idiomas indígenas y el español, tiene una colección muy grande de plantas en general y luego plantas medicinales en México. Y la mayoría de nosotros, nosotras no sabemos nada y por eso ha sido un placer estar conectado recientemente con usted. Mandamos correos electrónicos, platicamos aquí. Y el día de hoy me gustaría agradecerle por haberse tomado un tiempecito para platicar con nosotros, nosotras, como una primera conversación y le vamos a preguntar al público qué más le gustaría aprender. Yo me pongo en contacto con usted, tenemos una charla y de ahí empezamos usted y yo separadamente a empezar a planear un evento para la primavera o el verano del siguiente año, porque sé que usted es una persona muy ocupada también, pero para que venga y en persona nos eduque en diversas presentaciones durante tal vez unos días, una semana y veremos qué se puede hacer. Pero por ahora me gustaría agradecerle a el doctor a Ricardo Reyes Chilpa de la Universidad Autónoma de México. Gracias por tomarse el tiempo, gracias por estar aquí, gracias por compartir su conocimiento. Al contrario, el agradecido soy yo y con mucho gusto, con Líderes del Futuro, contigo, Rafael, pues estamos en contacto y espero les haya
interesado estas pequeñas palabras. Definitivamente. Gracias. Hasta luego.